Gente, estamos en Esencialmente Cowork y esto es Conversaciones Esenciales con el señor Jonathan Badenboa, y hoy tenemos una gran invitada, la señora Rebeca Greenspan, que nos va a hablar sobre un tema bastante interesante. Pero primero yo quiero saludar a don Jonathan y a doña Rebeca. Primero que nada, gracias por estar en este espacio. Estas conversaciones esenciales se hicieron con el objetivo de que entendamos un poco más todas esas cosas que andan ahí en redes sociales, toda esa mala información que a veces hay, ¿verdad? sobre temas esenciales para toda la ciudadanía, para todo un país. Y bueno, aquí con el señor Jonathan, que nos amablemente nos abre este espacio aquí, Esencialmente Cowork, que está aquí en Heredia, al lado atrás del Mall Oxígeno, súper fácil de encontrarlo. Y bueno, de verdad, otra vez, primero que nada, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Jonathan. Tal vez ahí la entrevistada, por supuesto, es doña Rebeca. Bienvenidos a Esencialmente. Este es un espacio en el costado sur de Oxígeno para trabajar, para reunirse, para dar capacitaciones y muchas otras cosas más. Y hoy justo con Salvador tuvimos una oportunidad de conversar con músicos y ahora de conversar con doña Rebeca y darle ese juego, ese sabor, ese disfrute que creo yo que el espacio que hemos diseñado invita. ¿Cuál es el propósito de estas conversaciones esenciales? ¿Y por qué estoy yo aquí? Yo soy economista y financiero y un montón de otros temas inhumanos, y entonces me encanta tener la oportunidad, como les decía, ahora conversamos con unos músicos, de preguntar desde esa óptica y meterle el lado humano e interactuar. Entonces, además tengo la dicha de conocer a doña Rebeca desde hace ya bastante tiempo. Y creo que hemos disfrutado muchísimas conversaciones en privado, por decirlo de alguna manera, no se malinterprete. Sí. Y la idea es hoy pues tenerlas en vivo y poder que el público de Salvador lo pueda compartir y disfrutar. Doña Rebeca, usted tiene un programa, me comentaron por ahí. Sí, tuve un programa, estamos esperando otra temporada, se llama Te Cuento una Historia, en Radio Actual, 107.1 FM, y en unos pocos meses volveré a una segunda temporada, Dios mediante. Sí, y también tengo mi blog, Rebeca Greenspan Flicker Oficial, en Facebook. ¿A qué se dedica doña Rebeca, para que la gente la conozca un poco? Bueno, hace unos años hubiera dicho que era mamá, payaso y mago. Okay. Pero han cambiado las cosas, de allá los hijos crecen, entonces ya no puedo ser ni payaso ni mago. Entonces ahora soy docente, fui docente, voluntaria en el PIAM y en el PROIN de la Universidad de Costa Rica, más que todo en el PROIN, 13 años, ya cumplí el ciclo para dar formación en cursos libres a personas en situación de discapacidad cognitiva y autismo. ¿Mamá de cuántos niños? Entonces, tengo 3, el de 34, que está diagnosticado con autismo, el mediano, que vive en Perú, y el chiquitillo, que en este momento vive en Israel. Okay. Por cuestiones de estudio, los dos están fuera. No, el chiquitillo está trabajando en una empresa de ciberseguridad de aquí en Costa Rica, a pesar de que se requiere tanto, como que no está como un lagarto ahí, como que no despierta el asunto. Y ahí le ofrecieron un trabajo en Israel y ahí se fue a trabajar. Ok. Jonathan. Oportunidad de aprovechar todo ese capital humano en Costa Rica. Claro. Tenemos una oportunidad de aprovechar ese capital. Su hijo es tico y tiene que estar trabajando del otro lado del mundo porque aquí no le ofrecimos la oportunidad. Claro, y con un salario mínimo, con mínimas ayudas, sin opción de estudiar, y allá hasta le dan opción de formarse, imagínense. Okay. Y un salariazo, entonces aprovechar. Sí. Hay que aprovechar ese recurso que tenemos. Los ticos somos inteligentes, los ticos somos trabajadores, innovadores. Cuando yo he tenido la oportunidad en mi otra faceta, mi vida más corporativa, recuerdo haber interactuado con gente de Estados Unidos, de Europa y demás, y perdón por el chauvinismo, pero lo que más valoran de los ticos es
esa chispa, esa innovación, es que sí, tal vez cuesten un poquito más que los de, no importa, cualquier otro país, a la larga incluso de América Latina, porque sí somos un poco más caros, Costa Rica es un país caro, pero la producción y la innovación de los ticos se las juega. Sí, hay mucho talento en Costa Rica y uno lo ve, hay chiquillos en China, en toda parte y haciendo cosas que nadie se imagina que están haciendo. Que ni entendemos. Que ni entendemos. Sí. Hay mucho talento. Doña Rebeca, ahora que usted decía, soy docente, yo he tenido como ese contacto con la escuela pública, ¿verdad? Durante muchos años. También por ahí, en algún momento, di talleres para aldeas SOS en la parte artística. Correcto. ¿Cómo ve usted, doña Rebeca, la educación? ¿Qué es lo que está pasando en la educación en la actualidad? Porque para mí, viéndolo desde los toros desde afuera, hay una problemática que se da desde casa, que estamos haciendo una generación de insensibles. Bueno, yo me traje una máscara de Gatúbela tipo XL, por supuesto, ¿verdad? Entonces, me la voy a poner un toquecito. ¿Ok? Porque resulta que nos han dado la máscara de que somos la educación perfecta de Latinoamérica, que somos el ejemplo, y resulta que las pruebas SOC demuestran completamente lo contrario. Las PISA. Las PISA, famosas PISA, correcto. ¿Y por qué? Porque resulta que leen y no saben lo que leen. Tienen que hacer cosas numéricas y no saben ni cómo hacerlas. Y entonces, eso afecta mucho y nos han hecho creer de que somos la creminata, y no, estamos ya a punto de leche agria. Y además tenemos un asunto de la discapacidad que en Costa Rica no se está dando. Tenemos un montón, ya todo está escrito, todas las leyes están escritas, más no se puede, más ya es buchonería. Y sin embargo, no se cumplen las leyes. Por ejemplo, te voy a contar. Y eso me tiene como una piedra en el buche. Resulta que todo mundo tiene derecho al trabajo. La Declaración de los Derechos Humanos lo dice. La OIT lo dice. La Constitución Política de Costa Rica también. Ministerio del Trabajo, lógico. Ok, perfecto. Hay personas como mi hijo Jonathan y hay otro montón que tienen una situación de discapacidad cognitiva y que por sus características pueden llegar a obtener trabajos con competencias específicas. ¿De acuerdo? Sí, o que se adapten a ciertos puestos. Correcto. Ok, ¿por qué? Porque las personas que son económicamente activas, aún con un salario base, crean riqueza. Yo no soy economista. Y se sienten. Sí, claro, y además se sienten que no son un estorbo ni que son... Ok, perfecto, hasta ahí estamos muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Las personas con este tipo de situaciones tienen derecho a recibir la pensión de sus padres cuando alguno de ellos falta. Así como se murió un marido, pues la viuda tiene derecho, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en la Caja Costarricense de Seguro Social, y a eso debemos apuntar, y ojalá que los diputados pongan el dedo en la llaga, cuando estas personas son contratadas, aunque sea por un mes, porque eso tiene ciertos beneficios para las empresas, beneficios fiscales. Entonces, los contratan 2, 3 meses, los despiden, los aseguraron. ¿Y qué pasa? Que una vez que ya fueron asegurados, ya perdieron el derecho a la pensión de sus padres. Es un castigo por haberse empleado. O sea, es un castigo por tener acceso al derecho al trabajo. Vean qué imbecilidad. Es que más imbéciles no pueden ser. Pues ya no sé que ahora se me puede quitar la máscara. Así no soy el único desenmascarado. Lógico. Don Jonathan, ¿y cómo ve usted eso que decía, doña Rebeca decía, ok, ellos ayudan a la economía del país, pero ¿por qué ese tipo al final son como lo que hablábamos el otro día con don Clinton, que hay mucha traba, mucha cosa que no deja que esto realmente funcione como tiene que funcionar? Yo creo que hay un serio problema de empatía del legislador y empatía del que crea las leyes,
y empatía del ejecutivo, el que las ejecuta. Y por ejecutivo no estoy pensando necesariamente en el presidente de la República, por supuesto debería dar el ejemplo, sino, a ver, lo pongo en el caso muy personal. No hay como recibir en una pequeña empresa que está tratando de salir adelante al inspector de la caja o al inspector del Ministerio de Trabajo. Ellos están buscando cómo castigar, porque se parte del supuesto de que el empresario ya es rico y además explota y demás. Bueno, un razonamiento muy similar de falta de empatía, de falta de entendimiento, se da porque los encargados, en este caso en la caja, de esos reglamentos y demás, posiblemente no han tenido la dicha de tener un hijo o un familiar con esas características, y entonces dicen, está trabajando, no se merece el ingreso extra porque ellos, según ellos, están protegiendo el dinero de la caja o del fondo de pensiones o lo que sea, y no van más allá, no aplican la empatía de entender, ok, qué bueno que se sienten útiles. Insisto en que la parte de percepción, de autopercepción, es la más importante en eso, aparte por supuesto del ingreso, pero de colaborar con la casa y además de sentir que uno colabora con la casa. Vuelvo al mismo punto, no lo entienden, no lo saben y nada más están viendo la parte absolutamente fría de, si entra, aunque sea 2 meses, ingreso por aquí, cortemos ingreso por allá. Es que no todo es ese ingreso, se lo dice este economista y financiero, bla, 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 no todo es ese ingreso, es ¿por qué se dio ese ingreso? Porque una persona a la que le cuesta ingresar al mercado laboral finalmente lo hizo. ¿Lo vamos a castigar por eso? No podemos ser, perdón, y gracias doña Rebeca, tan imbéciles. Jonathan, otra cosa. Si la persona adulta, después de los 18 años, no puede trabajar o no lo dejan trabajar porque perdería la pensión de sus padres, eso implica que alguno de los padres tiene que dejar de trabajar para cuidarlo. También. Empatía. Sí, porque pero no aparte de eso, deja de ser parte de una fuerza laboral importante que podría crear riqueza. Es doble, doble no pérdida. No tenemos el trabajador, el hijo, sino que aparte uno de los padres necesariamente debe sacrificarse, y además estamos en una sociedad machista, generalmente la madre, entonces perdimos el doble impulso. Correcto. Ahora, me preocupa en demasía. Fui profesora 13 años, como les comenté, en el PROIN de forma voluntaria, nunca me pagaron ni un 5 pagaban. Ahora nos cuenta qué es el PROIN, porque yo soy el primero de los ignorantes en eso. Es un programa de inclusión educativa para personas con discapacidad intelectual y autismo en la Universidad de Costa Rica, dan cursos libres. Y aparte está el Procala, que forma estudiantes, asistentes de restaurante, asistentes de oficina, asistentes de bibliotecología, etc. Él tiene ya el técnico en oficina, ahora está sacando el de restaurante. Y no ha conseguido trabajo, porque además las empresas no están preparadas, no tienen la sensibilización y no tienen la educación, y tampoco el gobierno, que es el encargado de formar en sensibilización y educación, ha hecho lo suyo. Es que es muy rico poner las sentaderas en la silla 4 años, mira qué rico que se siente. Y por otro lado, las personas que salen del colegio y los que pueden ingresar al PROIN porque tienen que pasar por un filtro, 80%, y no estoy de jetona, 70-80% de la población que entra al PROIN, si es que sabe leer, y si es que sabe leer, escribir, no entiende lo que lee. La mayoría son analfabetas funcionales y otro tanto igual, o sea, de ese por ciento, ¿verdad? Pero hay otra cantidad que no sabe ni siquiera leer ni escribir. Salieron del colegio, ¿sí? Hicieron toda escuela y colegio, que supuestamente hay personal adecuado en el Ministerio de Educación, que no me cabe la duda. Yo conozco profesionales de altísima calidad, pero el sistema no lo permite. Y salen completamente analfabetas. Hay que empezar a enseñarles números, porque tampoco saben números, no saben manejar dinero. Que el último curso que di fue manejo de dinero 1, manejo de dinero 2. Y lo que es lectoescritura.
O sea, ¿por qué tenemos que empezar cuando ya el muchacho ya salió del sistema educativo formal, cuando eso debería ser ya una obligación? Ah, pero 90 y pico o 100%, no sé qué, de alfabetismo en Costa Rica. Eso es pura chana. Le agrego un punto ahí. Claro. Porque yo lo viví, porque creo que lo estoy viviendo a través de mis hijos y demás, y me parece que es la realidad. La separación. ¿Por qué? Porque los que no tenemos esas características no conocemos a nuestros, que deberían ser nuestros compañeros de clase, y por lo tanto podríamos ser nosotros mismos agentes de cambio en funcionarios públicos, Ministerio de Educación y otros varios, o en empresa privada. Si yo hubiera tenido estos compañeros, pues los entendería mejor. Creo que voy aprendiendo de mi tocayo Jonathan a través de mi interacción con usted, pero ya estoy viejo. A mí me encantaría que haber aprendido las características diferentes, las necesidades diferentes y cómo yo puedo ayudar para incluir. No, de hecho ahora supuestamente hay una inclusión, eso es también pura chana. Exacto. Porque los tienen en el aula, los tienen en las clases, pero ¿quién juega con los chiquillos en el recreo? Pregunto, ¿quién nos invita a una fiesta de cumpleaños? ¿Quiénes de esas personas con problemas auditivos, de esos alumnos, están dispuestos a estudiar lesco para comunicarse con ese amiguito? ¿Cuántas de esos estudiantes y la escuela en general han hecho cursos para sus estudiantes para comprender el autismo y cómo se comunica una persona con otra que tiene autismo? Por favor, denme números, porque mira que tengo 5 dedos y me sobran 4. Sí, y ahí es donde yo digo, o sea, y usted tocaba algo que es, ¿sí? Yo como público de los de a pie, que dicen, Costa Rica es un país inclusivo, es muy inclusivo, porque ponemos barandas y porque hacemos rampas, entonces ya inclusivo. Pero entonces, yo lo veo en las escuelas, y eso que usted decía, pucha, me dio vuelta de una vez en la cabeza. Yo no veo en ningún programa del MEP o nada en una institución pública, una escuela, donde digan, ok, hoy vamos a jugar o vamos a hacer un juego o vamos a incluir en este juego a estas personas para conocerlos más. Simple y sencillamente es como el compañerito que sintió la empatía, como decía don Jonathan, ese es el que se le acerca y el que termina el año con él siendo amiguito. Y los demás. Okay. Ahora hay una cosa todavía más álgida. Hay una nueva ley que dice que ya no van a haber esas aulas por aparte, integradas, que se llaman, ahora los estudiantes van con cualquier tipo de discapacidad, se van a incluir en el aula. Una profesora con 20 estudiantes que tiene que hacer 8 o 10 adecuaciones curriculares no significativas, más 1 o 2 o 3 adecuaciones curriculares significativas, más el currículo normal, corriente de que está establecido. Ok, se dice que se va a trabajar el DUA, que es la parte de aprendizaje universal, diseño de aprendizaje universal, pero ahí pregunto, lo primero que se requiere es una estructura adecuada para poder manejar eso, y 60 y pico % de las aulas están, pero que se caen, no digo mala palabra, pero están que se caen. Y buena parte del tiempo, y puede un 60 y tanto % de esos docentes se dedican a hacer reportería. Correcto. Y entonces, no sí, a los alumnos. ¿qué tiempo va a tener el docente, un docente con 20 estudiantes y con esas características? Y el MEP se queja porque no tiene suficiente presupuesto, porque no puede arreglar las aulas. ¿Cómo va a pagar 2 o 3 asistentes para que esos estudiantes no se conviertan en la maceta? Si yo me pregunto, yo soy mamá y mi hijo está como está, y mi hijo sabe leer, escribir, usar la calculadora, usar el bus, etcétera, sabe cocinar, recoge la ropa, pone la lavadora, etcétera, porque tiene una mamá jodedora, pero una mamá que tuvo que dejar de trabajar y dejar su profesión para poder sacar este Will adelante, porque si no nadie lo hubiera sacado por él. Sí. ¿Hay posibilidad para educarnos, por favor? Claro que sí. De hacer un listado
y meto las patas posiblemente, las personas, las características, el grupo social, está el tema de la neurodiversidad. Correcto. Ahora mencionamos los, y no sé si es la palabra correcta, sordos o personas con problemas auditivos. Los que tienen problemas visuales. Problemas visuales en general, no necesariamente que llegar al extremo de no vidente. ¿Cuáles son esos? ¿Están tipificados en algún lado, en alguna ley, en algún reglamento? Y se capacita entonces a los docentes, vean, usted debe poder atender a este grupo que tiene estas características y estas adaptaciones, a este que tiene estas otras características y estas otras adaptaciones, y así sucesivamente. Okay. Hay un equipo de educación especial en algunas aulas, en algunas escuelas, otros son itinerantes y van a las escuelas de vez en cuando. ¿A capacitar al educador? Sí, o ayudarles, a darles apoyo. Ahora, yo voy más atrás. Quiero que por favor investiguen, vayan al pensum de diferentes universidades que dan primero y segundo ciclo o preescolar y vean cuántos de ellos en bachillerato dan un cursillo, por lo menos uno, de necesidades especiales. Uno, solo uno, por favor. Igual, tengo 5 dedos y solo uno me sirve porque los 4 ya dan, no. Entonces, llegan, salen de la escuela, perdón, de la universidad, entran a la escuela y es a prueba y error porque no tienen información. O sea, yo, Rebeca, aunque me caiga el sindicato y me persigan ahí, ¿verdad? Yo lo que haría es que antes de aceptar y contratar un docente, deberían darles unos cuantos cursos, por lo menos 3, 4 cursos para manejo de conductas, para lo que es diseño en universal del aprendizaje, porque todavía eso es nuevo, es algo relativamente, no es tan nuevo, pero sí es nuevo para Costa Rica. Problemas de comunicación y lenguaje, porque no todas las personas con autismo, por ejemplo, se comunican de forma igual. Hay personas con autismo, en situación de autismo, que no son verbales, no pueden hablar. Entonces trabajan con los PECs, con los Pictionary Extreme Communication, que son como fotografías y él va diciendo qué es lo que quiere o lo que no quiere. Pero también hay gente que lo que trabaja son lenguaje de señas, lesco, y hay personas verbales. Bueno, y si esa persona no sabe lesco y no sabe manejar Pictionary, ¿cómo le vamos a enfrentar al asunto? Es que es un trasfondo que va mucho más allá del MEP. ¿Y qué pasa? Y no sensibilizamos a la población. Yo no he visto en ningún anuncio de televisión, en nada, que digan, vean, vamos a trabajar el autismo, vamos a conocerlo, vamos a hacer... O sea, esto han sido cosas, iniciativas más que todo privadas, de algunas ONG y se acabó. Las vallas que decía Salvador hace un ratito, se habla de inclusión, se habla de diversidad, pero no se explica incluir a quién. Vea, las dimensiones de esa diversidad. Sí. Yo les voy a contar 2 cosas que a mí me pasaron. Una vacilona, bueno, ni tanto, y otra más o menos fea. Estaba yo en kinder, era el único muchachito en la clase que estaba en situación de autismo, no había ninguna otra persona con discapacidad. Carajillo tenía 4 o 5 años. Entonces se celebraba lo que iba a ser el 11 de abril. Pidieron que la gente se preparara, o sea, la profesora pedía, bueno, ¿quién va a traer servilletas? La levantaban. ¿Y quién va a pedir tal cosa? ¿Y quién va a traer el arroz con pollo? Y todo el mundo se me queda viendo a mí. Yo, 0 cocina. Bueno, sí, como 5 platos y se acabó también. Yo no sé muchas cosas. Suspiros, ¿no? Una vez. Ah, bueno, sí, pero esos eran comprados. Okay. Bueno, entonces... Y entonces, bueno, ¿y quién va a traer las cosas, tal cosa? Y me miraban a mí. Y se levantaban la mano, y ni modo, había que levantar la mano porque me miraban a mí. ¿Y quién va a traer los tamales? O sea, las cosas más fuertes, las que había que hacer. Y me miraban a mí, levantemos la mano. Bueno, la cosa fue que con el desgraciado arroz con pollo, yo en mi vida había hecho, yo ni siquiera hacía arroz empezando, lo hacía mi finado marido. Pero a mí se me quemaba. Y entonces hago el arroz con pollo. Como te digo, no sabía ni cómo se hacía. Yo metí todo, como yo no sé, yo saltaste pollo con plumas, yo me imagino, no sé. Entonces... Para empezar no teníamos ni YouTube ni Google. Nada, no existía YouTube. Bueno, para rematar, se baja la luz. Ay.
Y era un hoyón. Yo nada más agarré, le puse frijoles, la bolsa de frijoles de 2 kilos y yo le echaba. Y le eché la manteca, yo como pude, porque no sabía. Mataste el pollo, sí. Maté a la humanidad entera. El pollo, las amebas y todo. Bueno, el asunto fue que lógicamente el arroz con pollo, espantoso, en la vida he probado nada peor, por favor, nunca me pidan arroz con pollo a mí. Entonces resulta que llevo el famoso sancocho de arroz con pollo en una olla, mitad crudo y mitad cocinado. Y cuando la gente le empieza a probar, dice, ¿pero qué es esa cochinada? ¿Pero qué horrible? ¿Pero cómo se te ocurre traer eso? Y yo pensaba bien adentro, ¿y por qué pericos, por no decir otra palabra, ellos no se propusieron para cocinar esto? ¿Por qué me piden a mí? Porque solo a mí. Y a partir de ese momento dije, a mí, al toro lo capan una vez, no 2 veces, a mí no me vuelve a pasar. ¿Y por qué se lo impusieron a usted? Porque es como decir, bueno, pues estoy hablando hace 30 años, sí, ¿verdad? Sí. Cuando la discapacidad era, ay, está bien, démosle el campito, por un caso de lástima. Gracias a Dios se ha cambiado, ¿verdad? O tal vez suponían que usted tenía tiempo disponible en la casa. Hombre, es que tiempo ni que nada. No, por eso digo yo, pensando en estereotipos erróneos. Sí. Bueno, la cosa es que a mí nunca más me vuelve a pasar esto. Y empecé esa cruzada de educación para Jonathan. Jonathan tenía un caso tan severo de autismo, tan severo, pero tan severo, que me recomendaron el método Lovaas, que es el más severo de todos. Lovaas, del doctor Lovaas. O sea, era horrible, porque yo en esos años dejé de ser mamá y me convertí en la terapeuta de mi hijo. Y fue realmente espantoso. O sea, yo recuerdo eso con tanto dolor. Etapa superada. Sí, pero se duele. Sí, claro. Duele. Sí, porque, por ejemplo, le decían al chiquito, míreme. Y si él no miraba, había que darle un paletazo de madera en la pierna para que mirara. Okay. Y eso es relativamente tranquilo, porque a los que no respondían con eso, por dicha que Jonathan respondió, a otros los tenían que agarrar del pelo y levantarlos. O sea, así de terrible era la única manera que reaccionaban, porque no había forma de sacarlos de ese hueco donde estaban. Entonces le dije, perdón, el francés, cuchara de madera para hasta que ya, después de que míreme, ya miraba, entonces manos quietas. Después de manos quietas, siéntese. Después de siéntese, párese. Era como adiestrar un perro, perdón pero es que era eso, era tratar de que un ser humano en estado salvaje llegara a tener el concepto básico de funciones para la civilización y para la sociedad. Entonces, para mí eso fue trágico. Claro, se logró, y Jonathan ahora canta, y es entre tenor y barítono, y ha cantado en varios lugares, y toca marimba. Tiene más cultura que la mayoría de nosotros. Sí, claro. Y te habla de cantantes y de autores. Sí, conoce, de Juana de Arco. Aquí está viéndome, de Juana de Arco. ¿Quién es Juana de Arco, Jonathan? La guerrillera. ¿De dónde? Francia. ¿Ves? Va la pregunta para el otro lado. ¿Cuántos del otro lado de la pantalla? ¿Quién es Juana de Arco? ¿Quién es Juana de Arco? Y sabe, y le encanta la historia, y le encantan los músicos, y sabe de Pavarotti, de esto, del otro, y de cantantes que yo ni sé, pero él se lo sabe. Y entonces eso es lo que la gente no ve detrás. O sea, ven, porque a los chiquitos con discapacidad dicen, ay, qué divino, es un angelito. ¿Qué angelito? No existen los angelitos. Los seres humanos no son angelitos. Los angelitos no tienen voluntad. Los angelitos no tienen sexualidad. Los angelitos no mueren. Los angelitos no se enferman. Son seres humanos. Y eso me pone también, ¿verdad? porque no, son seres humanos y hay que tratarlos como tal. Y entonces esa relación, ay, es que el angelito tan lindo, pero ya cuando son adultos y ya tienen barba, ya dejan de ser angelitos, se convierten, ay, qué pereza, ay, qué miedo, ay, qué... ¿Y por qué? Porque no hay educación y porque no hay formación. Se transforma en otra cosa. Sí. Ahora me pasó, por ejemplo, en un club privado al cual yo asistía, ya dejé de asistir, en el cual un tipo de la junta directiva me llamó para decirme que qué posibilidad había de que Jonathan se quedara en un rincón del lugar.
Y yo le pregunté que por qué, yo toda la vida había ido ahí, me dice que hay una tipa, hay una mierdosa adolescente que le tenía miedo a Jonathan. Y la ponemos en esa esquina, a ella. ¿Sí? Ah, no, pero había que poner en la esquina al más débil. Sí, es esa falta de sensibilidad de las cosas. Por ejemplo, un tema tan sencillo que usted lo vivió, que estaba contando, como el arroz con pollo, se me vino a la cabeza. Por ejemplo, en los comedores escolares hay menú para todos los carajillos. Pero si un chico con autismo, por ejemplo, que a veces suelen ser muy selectivos con texturas y con lo que se van a comer, etcétera, etcétera, entonces ya ese chiquillo no quiere comer. Ahora, y no hay esa no sé, de verdad, una verdadera inclusión como para llegar y conocer de que hay personas con espectro autista, con esto, con lo otro, aquí y allá, como decía usted, casos severos, y poder tener ese librito donde diga, ok, ¿ahora qué le damos a este señor que necesitamos que coma? Alimenticio también. Exacto. Ahora, no nos vayamos muy lejos. Yo tengo un problema con el gluten. O sea, nos odiamos a muerte. Y cuando me lo como se me mete el chamuco. Y yo no soy responsable de mis actos porque me intoxico. O sea, se me intoxica el cerebro literalmente. Pero resulta que hay niños que si comen gluten también se les intoxica el cerebro. Pero no hay productos sin gluten en un comedor. ¿Cómo hacemos? Y no estamos hablando de autismo, ni de síndrome de Down, ni nada, ningún tipo de discapacidad de tipo cognitivo. Estamos hablando de una enfermedad real, enfermedad celíaca. No hay. Entonces, que hablamos de diversidad, que hablamos de inclusión, es pura vara. Ese librito es grandecito. Y no lo tenemos que leer casi que todos. Sí. Urgente. Claro. Es lo que decía después de otra vez, a veces es como la información la tenemos mal. Entonces hay que realmente dar la información como es y hablarla como es. Reeducarnos. Correcto. Y por eso cuando a mí me dicen, ¿por qué usted no trabaja en el gobierno? ¿Por qué no se tira, presidente? Dios me libre. ¿Por qué no se tira diputado? No sé. La única manera que yo podría trabajar en el gobierno es que me den la parte de educación especial, la parte de inclusión, para hacer un programa de educación a la población que tanto hace falta. Eso es lo único que yo trabajaría. Nada más, no me interesa otra cosa. Ya hay suficiente. Sí, hay mucho que hacer ahí. Hay demasiado. Ya con eso ya tengo 24/7. Por ejemplo, ¿cuánta gente, cuántos muchachos en las zonas rurales tienen algún tipo de discapacidad cognitiva, algún tipo de retardo y no se les ha diagnosticado? Y estamos hablando de personas de un nivel socioeconómico bajo, que llega a ser también otro problema en la parte económica, porque es la parte humana de la economía. Pensando ahora en Jonathan hablándonos de Juana de Arco, el problema, creo yo, es pensar que si hay esa dificultad cognitiva, entonces no hay nada que hacer. Este es el límite y aplica horizontalmente a todas las posibilidades de empleo, de satisfacción, de interacción social de esta persona. Y según entiendo, y usted nos dio un ejemplo ahora de conocimiento de historia y de música, etcétera, de Jonathan, hay personas con esas dificultades, pero que tienen grandes habilidades en matemática, que tienen grandes habilidades en análisis en general. Hablábamos ahora de programación y de temas que no necesariamente implican una interacción que es más difícil con el humano directo, con el otro humano. Y entonces como sociedad perdemos doble, perdemos triple en ese caso. Perdemos al padre o madre o la persona que no puede dedicarse 100% a otras labores. Perdemos al individuo, y pensando en esta canción de Duendes de Anush Nabat, o sea, ¿cuántos duendes, cuántos genios que podrían tener la solución o darnos grandes obras, porque solución es algo muy
pragmático, tangible y demás, pero a la larga una obra musical o artística y demás también es una solución en otro sentido. Nos estamos perdiendo por desconocimiento. Claro. ¿Cuántos genios debemos de tener en zonas rurales que posiblemente la palabra que les digan no sea genio sino el otro extremo, y los que estamos en esa característica somos nosotros los que le aplicamos ese epíteto? Sí, sí, porque se salen de la norma y el ser humano por naturaleza, por un asunto de, no sé, es parte de la naturaleza humana, que si uno ve algo que se sale de la norma, inmediatamente lo volvemos a ver. Y eso no es cierto, eso es ciertísimo. Vayan caminando en la calle, ustedes van tranquilos y felices. Ven una persona que está renqueando y inmediatamente lo miran. Ven una persona que está enyesado, inmediatamente lo miran. Porque se sale de la norma. Esos también se salen de la norma. Bueno, de hecho eso es un truco, si uno quiere llamar la atención, pues si yo voy caminando por la calle con la mano alzada, todo el mundo me va a volver a ver. Así, lógico. Entonces, si yo quiero vender algo, lo que sea, bueno, pues es otra historia. Sí, reeducarnos todos como sociedad, creo que nos estamos incluyendo nosotros dos, explicar a tantas personas por dónde empezamos. Y la educación es base. Ahora, yo soy gordita, todos en mi familia tienden... Pasada de rica, dice. Yo soy pasada de rica, definitivamente. Y sin celulitis. Es porque ya conozco los dichos de doña Rebeca. Bueno, y resulta que hay muchos niños que están con sobrepeso y obesidad en las escuelas. Bueno, ¿qué pasa con esos niños? No hay educación física, si acaso 1 hora a la semana cuando se puede. Y posiblemente fútbol. Sí, cuando hay cancha cerca, porque hay un lugar, una escuela en Escazú, que los carajillos juegan de tirarse a las escaleras, y por dicha que son huesos de tallo verde, pues ellos estuvieran completamente quebrados. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? ¿Cómo se les puede reeducar? ¿Cómo se les puede reeducar a las familias? ¿Cómo se puede fomentar desde el Ministerio de Educación más actividad física, inclusiva? Que no importa que el gordillo sea el portero, pero que lo incluya. Bueno, ¿dónde está eso? Yo quiero verlo, yo no lo veo. Yo siempre fui el portero. ¿De verdad? Pero no era gordo. Era por chapa. Sí. Por chapa. No, y ahora que usted habla de eso, porque yo soy del pensamiento de que todo esto comienza en casa. Correcto. Porque he escuchado esas cosas como, por ejemplo, es que fulano de tal me asusta, me da miedo. Entonces los papás le dicen, muy fácil, no se le acerque. Sí. No le hable, no se junte con él. No, fulano de tal me dice tal cosa, no le haga caso. Y entonces es como, ¿qué le estamos dando desde la casa a estas personas para empezar a generar ese rechazo para estas personas que, como decías, son humanos? Salvador, y la discapacidad no es necesariamente que uno nace con discapacidad. Uno puede desarrollar la discapacidad con el tiempo. ¿Qué pasa con aquella persona que tuvo un accidente de tránsito, que tuvo un choque frontal, que le tuvieron que hacer una trepanación de cráneo, que perdió parte de la masa cerebral y que quedó con un retardo cognitivo? Los adultos mayores con Alzheimer. Exactamente. ¿Qué pasa con el adulto que ha perdido funciones cognitivas? Esta otra población es importantísima porque los estamos dejando completamente desprotegidos. Sí. Completamente desprotegidos. O sea, la gente que tiene el dinero para poder mandarlos a centros especializados, pues qué dicha. Y aquellos que no tienen, ¿qué pasa con el síndrome del cuidador de la madre? Porque puede ser que la madre cuida a un hijo con esto, o el hijo que cuida a la madre, o los hermanos, y la mayoría son mujeres. ¿Qué pasa con este síndrome del cuidador? Estamos completamente desamparados. Y el diagnóstico de las personas con tipos de demencia también está desfasado. Porque no solamente hablamos del Alzheimer, podemos hablar de la demencia frontal, de la demencia vascular, o sea, hay un montón de demencias. Y las posibilidades de diagnóstico, hay que esperar cuántos meses, y esos meses son claves, y ojalá fueran meses, a veces son años.
ahí indirectamente abrió una beta interesante, y hasta confieso, a mí me toca en lo personal con la expresión del síndrome del cuidador, porque ahora hablábamos de reeducar y de ayudar y acompañar y toda esa cosa, pero estábamos refiriéndonos a los individuos que tienen estas características. Pero, y usted lo mencionó ahora con el tema del arroz con pollo, no hubo otra madre de familia que le dijo: Rebeca, enséñame cómo yo puedo ayudar con tu hijo. No, fue nunca. todo lo contrario, es como Rebeca está ahí y le ayudamos, según ellos, de alguna manera, entonces ella está obligada a hacer el arroz con pollo. Qué falta tremenda que hace de conocimiento, de apoyo y hasta de aceptación. Hoy tengo la dicha de tener mi negocio propio, pero que costó llegar ahí, pero sí recuerdo cuando yo era un asalariado, a ver, sociedad machista, es que yo padre quiero ir a la reunión de padres de familia, que eso es un insulto porque en realidad son reuniones de madres de familia, yo era el único padre, pero bueno, yo padre quiero ir a la reunión de padres de familia, ya me miraba feo. Y mucho más reciente es que tengo que llevar a mi mamá al hospital, a la cita médica, a este tema, a este otro, o a veces simplemente tengo que acompañar. No entendemos las dificultades del cuidador también. Claro, y con eso quiero aportar algo importante. El cuidador, especialmente la mujer, que es 80 y pico % de mujeres son cuidadoras de sus padres. Eso significa 24/7, porque hacen la noche. No pueden trabajar y dejan de ser económicamente activas. Pero si hubieran organizaciones y eso de una vez apunta a las municipalidades, que si le cayó el guante que se lo plante, que tengan esa opción de centros, porque centros diurnos hay, pero centros diurnos especializados, igual, es horario 4-2. Entonces, ¿qué pasaría? Que podemos ayudarle a esa persona a que no tenga ese estrés propio de la cuidadora, que terminan enfermos, pero realmente enfermos. Y esa persona podría trabajar y con eso pues pagar y subsidiar parte del costo para darle una atención de calidad a estas personas. ¿Por qué? Porque estas personas con demencia que están desarrollando este tipo de situaciones requieren de terapias olfativas, por ejemplo, porque ellos pierden la capacidad de distinguir olores entre rico y feo. Y perdón, voy a ser muy grosera, no puede ser que no distingan entre un pedazo de caca y una flor. Se lo voy a poner más tangible. Mi abuelita, por el lado paterno, cocinó la pizza con un plástico encima. Si ella hubiera tenido ese olfato, claro, se hubiera dado cuenta que el plástico se quemó y que iba a comer plástico. O sea, nos dimos cuenta, o la familia se dio cuenta, no estaba yo participando, y se evitó ese desastre. claro. Pero sí, ella, dentro de el inicio del problema cognitivo, no le quitó el plástico a la pizza que puso en el horno, pero además evidentemente tiene que haber habido un tema olfativo. Sí, bueno, porque el plástico se quemó. correcto, y son cosas básicas que la gente no sabe. O por ejemplo, en la demencia lo último que se pierde es la lectura. Interesante. Sí, son cosas que la gente no sabe. Entonces, ¿cómo darle estrategias a las personas en las casas para que digan baño, para que pongan una flecha, para que la gente no sabe y la persona, la que cuida, produce lo que se llama el burnout, que es el síndrome del quemado. Quedan quemados y después ya no pueden trabajar porque están fundidos. 100 años de soledad, y en Macondo hubo una, no sé si se llamaba la fiebre o la enfermedad del olvido. Correcto, la enfermedad del olvido. Lo solucionaron poniendo precisamente rótulos diciendo: esto es un plato y sirve para comer, y esto es una cuchara, y esto es... Sí. Y uno lo ve romántico en el libro, por supuesto, pero es tangible y es aplicable a la vida real. ¿Dónde está el baño? Ok, Jonathan, y vos acabas de trabajar un término fundamental y álgido, el olvido. Qué fácil que es olvidar. Qué fácil para la sociedad es obviar.
y decir, es que eso no es conmigo, ahí que se joda el otro. Pero resulta que la población costarricense está invirtiendo su pirámide. Y estamos teniendo un montón de familias con perrijos, pero con no hijos. Y es una población que se va a envejecer y en 20 o 30 años, ¿quiénes van a ser quienes cuiden a estas personas? Ni siquiera el perrijo. Es que el perro no, porque el perro se murió, porque el perro vive 10 años. ¿Cierto? Entonces, ¿a dónde están las municipalidades? ¿A dónde están las instituciones que se deben encargar de producir este tipo de centros de cuidado especializados y eventualmente de permanencia? Y que estén bien monitoreados, porque han habido casos de abuso y de violación en centros de adultos. Y eso no me lo estoy inventando, esos fueron sacados ya en las noticias, por eso lo puedo decir y no voy a decir nombres para que no me demanden. Sí, ahora hay todo un tema con esto de CONAPAN, que no sé qué, que, o sea, tras de que nos estamos quemando nos tiran gasolina, porque o sea, la cosa está mal, y empiezan a hacer todos estos cierres o todas estas cosas absurdas, como decía usted, que al fin y al cabo lo que hacen es perjudicar y no tenemos otra opción. Sí, son cosas que a mí y además yo ya voy, que en 5 años más ya me consideraré una mensualidad de oro. Yo tengo 60 años. No parece. Ay, muchas gracias, me tiro besos hoy. Ya. Entonces Jonathan tendrá 42. Jonathan tiene 34. Ah, bueno, tiene 34 más 5, tendrá 39. Sí, cuando él tenga 39, yo voy a tener 65. Sí, porque estoy pensando, me imagino, y perdón si toco un tema difícil, pero usted en algún momento irá entrando en algún grado de dificultad de su vida propia. Claro. Ojalá falten décadas y décadas para eso, pero usted sabe que en algún momento se va a deteriorar. Como todos los seres humanos, y está muy claro. Sí. Antes que Jonathan. Por supuesto, a Jonathan le queda trecho. Entonces, yo se lo dije a mi hijo menor, el día que yo ya no tenga las capacidades para tener una calidad de vida independiente, yo me quiero ir a un hospicio, a un lugar, no un hospicio, un centro de un hogar para personas adultas. Porque yo no voy a poder cuidar a Jonathan. O sea, yo lo tengo claro, ¿cuánto van a ser? 20 años más, 25 años más. Y por otro lado, ninguna familia debería considerar carga a las personas con discapacidad. Y desgraciadamente se les considera una carga, porque viene siendo una carga económica. ¿Por qué? Porque la misma sociedad, nuevamente vamos al principio, plantea de que a estas personas no se les puede dar acceso al trabajo. Y volvemos otra vez a la raíz del cacho. Sí, y es carísimo, porque o sea, se necesita tener trabajo, una entrada, lo que sea, porque yo me he dado cuenta de cierta persona que en algún momento estuvimos brindándole una ayuda, lo caro que era comprarle pomadas, pañales, tenía que comer ciertas cosas, que el Gerber, que la leche, y usted dice, ¿cómo? O sea, si no tenés trabajo, ¿de dónde vas a sacar para ponerle esa crema que necesita esa persona para que no se le hagan llagas, por ejemplo? Sí, es todo una problemática. Y Salvador, si vos me preguntas a mí, ¿tener la solución? No tengo la solución. A ver, pero planteamos actores y planteamos ideas, entonces claro. Lo tiro ahí, por ejemplo, a la Caja Costarricense de Seguro Social. Repiensen esa imbecilidad, fue la palabra que usamos, de quitarle la pensión de los padres al hijo neurodiverso que logra encontrar empleo. Y eso solamente se puede por medio de la Asamblea Legislativa. Ok, bueno, señores diputados, ahí está. O Poder Ejecutivo que presenta proyectos de ley a los diputados. Todo eso lo aprendimos en educación cívica, ¿verdad? Hay posibilidades de hacer cambio. El primer paso es la concientización. Para eso estamos trabajando, incluso el día de hoy, gracias a usted. El segundo es la acción con los respectivos responsables. Estamos hablando en estos momentos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, la Caja Costarricense de Seguro Social es parte del Ejecutivo, que pueden entender, y la concientización, voy a reinsistir, tal vez más esquemáticamente, es ganamos todos.
gana ingreso y gana autopercepción positiva el empleado, el trabajador, gana su familia, se libera un poco hasta de tiempo, claro, el cuidador. Gana la sociedad por varios lados. Uno, por la producción de riqueza como tal, lo que sea que esté haciendo, en el restaurante, mencionaba usted, o en la oficina o demás, en una fábrica también, gana la sociedad por ese lado. Y gana socialmente en el sentido que los que interactúan, compañeros de trabajo y clientes, los clientes tenemos que ayudar también. Ganamos un montón en conocimiento, en entendimiento. Cuando nos toque a nosotros en preparación, no hay ninguna pérdida en corregir ese error. Una propuesta que a mí hace tiempo se me ocurrió fue cuando trabajé el programa de educación especial para el doctor Hernández, que me lo pidió en su momento, era que el INA tuviera un protagonismo muy activo en las escuelas, en los colegios, que es decir, que a partir de 7º año hasta 5º se le formara al estudiante con discapacidad intelectual o cualquier tipo de discapacidad para que saliera con una carrera. Por ejemplo, yo puedo no digo Excel porque ya llevo cuatro cursos no aprendido, pero no, de verdad, pero hay gente que lleva un curso de Excel en 40 horas y qué maravilla, lo pude. Yo llevo 200, no he podido. Pero las personas pueden aprender a utilizar Office, a utilizar ciertas plataformas, aprender inglés, aprender servicio al cliente para los hoteles, y que se les formen en áreas donde ellos pueden, pero eso sí, con un previo estudio de sus fortalezas y de sus competencias laborales. Entonces, durante esos 5 o 6 años, pueden ir trabajando ese tema, porque no es tiempo completo. Tienen que aprender a leer y escribir, tienen que aprender matemáticas, manejo de dinero, transporte, tienen que aprender a manejarse solos. Entonces, y luego viene la parte de educación dual, que también ha sido tan criticada por los sindicatos, en el cual estos muchachos empiecen a trabajar en el área que se formaron 4 o 5 años antes, un año entero o un año, 2 años en esa empresa, y ya cuando ellos logren, tal vez hasta las mismas empresas los contratan. Pero es que no existe esa plataforma. Vea, Jonathan fue a 2 cursos en el INA, que fue hidroponía y fue a otro no me acuerdo cuál era. ¿Cuál era el otro, Jonathan? No, el de las cabras era la que me perseguía. Sí, bueno, vos tuviste manipulación de alimentos, ok. Pero en el de hidroponía no tenían idea de cómo evaluarlo. Y el manual de hidroponía, si para mí que estudié una carrera que tuvo química y todo, para mí era facilísimo entender que el sulfato de hierro y que no sé qué de cobre, y que si cobre 1 o cobre 2, perfecto, maravilloso. Pero ¿cómo se lo barajamos a un muchacho? ¿Cómo le enseñamos a medir? Nada de eso estaba establecido, no había ningún tipo de adecuación para eso. Quedamos igual. ¿Dice? Llegamos hasta ahí, pero ya ahora que... Me quedé dándole vueltas. No todos somos productores, pero absolutamente todos somos consumidores. Y entonces ahí también hay otra. Ahora le tirábamos el churuco, digamos, al gobierno, pero empresa privada y personas privadas en general podemos colaborar mucho entendiendo y aportando. Me pasó, fuimos al supermercado, mi esposa y yo, hace unos días, no voy a decir el nombre del supermercado, aunque les estoy muy agradecido. Había un muchacho acomodando verduras, parte de abajo de una de estas refrigeradoras grandes, y mi esposa necesitaba justo lo que estaba ahí donde él estaba con su cuerpo deteniendo la circulación. Y entonces mi esposa le dice, disculpe, perdón, muchacho, y fue cuando le puso la mano en el hombro, porque ella, no por formación, sino por instinto humano,
captó que no era una desatención intencional. El muchacho se vuelve y le hace una lindísima sonrisa y le dice, no recuerdo la palabra, pero básicamente, no, al revés, perdón. Sí, que, ajá. Le dijo, bueno, en el lenguaje del ESCO creo que es hacer una relación a los dos puntos. Algo aprendí del ESCO, ya se me olvidó, pero algo aprendí. El punto es que él le dice, no tengo esa capacidad, y no voy a decir el nombre, y por eso digo mi esposa. Ella inmediatamente capta, y sin lenguaje de señas formal, digamos, sin lesco ni nada, fue una interacción tan bonita, tan humana, donde él captó su necesidad, le dice pase, etcétera, etcétera. Entonces, gracias, señores de ese supermercado, es una cadena grande, por incluir a esas personas, y gracias, clientes en general, por entender que la persona que nos está atendiendo en un restaurante directamente, mesero, entiéndase, o la persona que está detrás cocinando en un restaurante, en una tienda de ropa, produciendo si yo voy a comprar macetas en un algo de hidroponía o lo que sea, podría ser Jonathan el que me ayudó a mí como cliente a encontrar y que me puede guiar. A usted le sirve para su casa, esto es algo que sobrevive con aire acondicionado o sin aire acondicionado, que tiene que mucho sol o poco sol. Lo va a entender y lo va a procesar mejor que cualquiera de nosotros, dado, por ejemplo, insisto, las grandes capacidades cuando se emociona y le interesa, lo de Juana de Arco, lo de la música y demás. Pues si es el genio de hidroponía, nos va a ayudar a todos. Los clientes tenemos que aprender, y eso somos absolutamente todos, que nos beneficia. Y dejarlo de ver, como dice doña Rebeca, como el pobrecito ese muchacho que está trabajando aquí. Nosotros tenemos un amigo que él es artista plástico. Él no tiene brazos, no tiene piernas, él pinta con la boca. Y desde el día 1 que yo lo conocí fue ese mensaje que yo quise dar y venderle a los demás. O sea, no es porque lo agarraban lo llevaban a las exposiciones de arte porque no tenía manos, no tenía pies, y era el monito del circo que había que verlo pintar con la boca. Y ha salido en Informe 11, en todas las, pero es por lo mismo, porque lo toman como, ay, es que este muchacho, pobrecito, tras de eso vive en una zona súper marginal, y entonces es visto como eso, desde ese prisma, el pobrecito, y no han visto la calidad de artista plástico que es, las obras que hace, y ni siquiera él, porque lo han visto siempre así, ni siquiera él sabe cuánto vale una pintura que él mismo hace. Por eso, entonces, la ayuda que necesitamos darle no es presentarlo como el pobrecito, tengámosle lástima, sino es cómo te ayudo a valorar tu arte, cómo te ayudo a presentar tu arte, a exportarlo incluso, y quién quita, y tenemos ese genio ahí, no productivo, ahora, productivo para sí mismo. A mí me llama mucho la atención porque a Jonathan lo han invitado de varias municipalidades a cantar, porque él canta precioso, pero precioso. Pero nunca le han dicho, te vamos a pagar. ¿Por qué? Porque a él no y porque a otros sí. ¿Cuál es la diferencia? No es un trabajo. Entonces, no, y casi que si los pusieran detrás de una lona que no permitiera ver a los dos cantantes, la gente diría, sí, por este estoy dispuesto a pagar esto y por este estoy dispuesto a pagar esto menos. Y a la larga el menos es el otro. Claro. Y por otro lado, estas personas que tienen discapacidad cognitiva, si se incorporan a la parte de trabajo formal, pero de forma privada, tienen que empezar a buscar un contador, todo un sistema para la parte fiscal. Ellos no tienen esas competencias laborales. Entonces tenemos que incorporar a las familias. Y hay que formar a las familias en eso. Pero no hay educación. Y volvemos otra vez a la raíz del cacho. Es que es un círculo vicioso. La definición, ¿podría usted definir educación, por favor? Así, definición de diccionario. No de diccionario. Educación para mí es
la posibilidad de cosechar la semilla, de cosechar el fruto una vez sembrado. Okay. Ahí está un poco más romántica, pero si la ponemos más pragmática, ¿por qué? Ok, educación nos permite, no puedo dar, porque es un término filosófico terriblemente gigante, Sí. pero sí la Voy a ponerlo en negativo. que no es educación. Me estoy equivocando. Educación es pasar tantos años en esta institución para que le den un cartoncito, después tantos años en otra institución para que le den un cartoncito. Eso es educación. No. ¿Verdad? Educación es una formación integral del ser humano que nos permite trabajar en sociedad de forma inclusiva, de forma proactiva, civilizada, humana, y que además que nos permita ser agentes activos en una economía. Porque la economía deja de ser un asunto de números, la economía es muy humana. Necesitamos mucha educación, así, definida así. No darle cartones a la gente, sino que enseñarles a incorporar, a incluir, a obtener el fruto de su esfuerzo en sociedad. Que era lo que hablabas ahora, bueno, detrás de cámaras, como los anteriores invitados, que les cambiaste la parte de finanzas por la parte humana. Sí. Ahí bueno, el estereotipo son dos músicos y yo soy economista y financiero. Y entonces, yo por mi experiencia, yo sé que cuando me presento como economista y financiero, y sobre todo frente a alguien del lado artístico, hay esta percepción de, sí, entonces es inhumano, es frío, es calculador. Y entonces, pues aproveché para darles una serie de propuestas de cómo si tenemos ese lado humano, y puedo poner el estereotipo al revés. Sí, el artista es desordenado. No, hay artistas muy ordenados. Hay artistas más estructurados que nosotros, los hiperestructurados, supuestamente. Entonces sí, todos esos estereotipos están errados. Nada más un ejemplo que ponía ahí: si uno le habla de PIB o de Producto Interno Bruto a la gente, uno economista dice esas expresiones, así es que ustedes son fríos y calculadores y solo piensan en el dinero. Y si yo les decía a esos dos amigos músicos, ojalá ahora sean amigos también, no es Producto Interno Bruto, no es PIB, es alimento en la mesa de las familias. Y si yo celebro que tenemos mucho más alimento en las mesas de las familias, es muy distinto de si yo celebro que el PIB creció 6%. Ahora que vos hablas del PIB, hago conexión nuevamente con todo lo que hicimos. Vamos a pensar en ese adulto con discapacidad que no tuvo acceso a una educación realmente de calidad y que no tuvo acceso al trabajo, o si lo tuvo, prefirieron no ponerlo a trabajar por miedo a no recibir a una pensión mínima por parte de los padres. ¿Qué pasa con ese adulto cuando envejece? ¿Qué pasa cuando ese adulto, y especialmente si es uno de los menores de la familia, ya los primos se desentienden, ya los padres no están y sus hermanos se van del país? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con ese PIB? ¿Qué pasa con ese almuerzo en la mesa? El almuerzo en la mesa propia y el almuerzo en la mesa de los otros que él podría ayudar a producir. Correcto. Sí, por eso no es la posibilidad de generar dinero. Sí, frío y calculador. No. Bueno, es que si es hijo de una familia rica, entonces no importa. No, al revés. Es la posibilidad de aportar a la comida de otras personas, al bienestar de otras personas. No solo de comida vivimos, casa y otras necesidades muy humanas, muy básicas. Estas personas excluidas pueden aportar tremendamente, no solo para sí mismas, para sus familias, para sus vecinos, para la comunidad en general. Decidimos no aprovechar. Doña Rebeca, insisto, y ya para ir aterrizando el avión, porque ya se nos está haciendo muy largo y hay que aterrizar. ¿Cómo se puede combatir desde
desde el gobierno, ¿cuál iniciativa, cómo se puede realmente abordar todo esto para que todas estas cosas que están pasando, que están en contra y que van más bien haciéndonos como el cangrejo, yéndonos para atrás, nos ayuden a avanzar y darle esas herramientas reales a estas personas para que realmente puedan ser funcionales y ayuden también a la economía, pero también principalmente se ayuden ellos como personas a realizarse como personas? Ok, Salvador, las empresas están para crear riqueza, no están para perder. Si van a contratar a una persona, debe ser una persona que tenga las competencias laborales. Entonces debemos formar en competencias laborales a estas personas con discapacidad para que puedan incorporarse a la fuerza laboral. Segundo, debe haber un proceso de sensibilización que no veo abordado en ningún programa de gobierno. Tercero, que se haga una auditoría externa en el Ministerio de Educación Pública para determinar cuántas personas que dicen que salen sabiendo leer y escribir del colegio realmente saben leer y escribir. Para ya poner el cascabel al gato y que me brinquen los sindicatos, no importa. Los sindicatos podrían ser no tan conscientes socialmente como se dice. Yo creo que sí, es la verdad. Ellos trabajan sus interseccionalidades. Y por otro lado también crear espacios de formación, pero realmente con el INA, como lo expliqué anteriormente, y que las leyes sí tienen que cumplirse, pero ¿cómo se van a cumplir esa cuota de laboral, que es un 5 o 10%, un 5% de la población con discapacidad si no se tienen las competencias laborales? Porque el mismo sistema no lo permite. 5%, voy a hablar como economista por un segundo, de la población económicamente activa. Por ejemplo, si yo tengo 100 empleados, debería tener 5 con... Okay. Ok, es por ese lado. Entonces, muy rico. ¿Hay alguna estadística, y me disculpo nuevamente por mi ignorancia, de cuánto de la población económicamente activa tiene discapacidad, o de cuánto de la población total tiene discapacidad? 18% de la población costarricense tiene algún tipo de discapacidad. De la población total. Sí. Los más comunes es la parte visual, la parte auditiva y también pues la parte, luego sigue la parte cognitiva. Voy de economista, que me encanta desmitificar, porque 18% estoy seguro que buena parte... O sea, 800,000 personas. 800,000 personas es una forma de verlo. 1 de cada 5 es otra forma de verlo. Entonces, de cada 50 personas, 10, etcétera, 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 tienen, de cada 50 personas van a ser 9, para ser exactos. Se me salió lo matemático. Tienen esa situación. Entonces, wow, no es, sí, yo una vez conocí a alguien. No, es que si usted no conoce a más personas es porque usted no los ha visto bien, o porque alguien se los está escondiendo, o porque estamos cometiendo el serio error de no verlos. Sí, y las municipalidades 18%. Deben tener un abordaje realmente fuerte, porque las municipalidades son los gobiernos locales. Si el gobierno local no hace nada, ¿y qué vamos a esperar de un gobierno nacional? El ejemplo. Pero sí. Miras cómo te agradezco, Salvador, que me hayas invitado. No, más bien me honraría que usted nos dé un mensaje a la gente que nos está escuchando, a la gente que nos está viendo. Realmente desde su trinchera como mamá con un chico con esta discapacidad, realmente a esas familias, a esas personas, ¿cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para realmente darle todas esas herramientas que usted le ha dado a su hijo para que sea lo que él es hoy? Busquemos grupos de apoyo, busquemos madres de familia que tengan ya el expertise, la experiencia de vida. Busquemos en el barrio la maestra pensionada que nos puede ayudar. Busquemos al líder comunitario que sea el primero en darle la mano y abrirle portillos, porque si el líder y su familia le dan ese apoyo, el resto de la comunidad se lo va a dar. Eso es importantísimo. Hay líderes religiosos también que podrían aportar. También, por supuesto. Sí, no sé, la verdad esa no es mi área, pero si en las iglesias hay inclusión también. Claro. De la denominación que sea. Por ahí yo nada más quisiera preguntar,
yo no soy católica, yo soy judía. Mi hijo sí hizo la bar mitzvah, él hizo el paso de niño a adulto. En el judaísmo no existe la adolescencia. Ahora, yo quisiera preguntar en los templos que yo he visto, cuando me han invitado, que he visto que son niños que están como que llevan, no sé cómo se les llama, que llevan cosas. El catecismo, digamos. No, cuando están en la católica, que llevan como bolsitas y los llevan y ayudan al padre, y están vestidos como Los monaguillos. Uh-huh. ¿Cuántos de esos monaguillos tienen algún tipo de discapacidad? Ok, sí. Sería interesante preguntar. Y hasta la pregunta al revés, si el sacerdote o el pastor, etcétera, ha rechazado a alguien. Habría que preguntar. Porque, no, es que usted no puede hacer eso. ¿Y usted por qué cree que no? Y a la larga lo hace mejor. Claro. Y todos ganamos. Sí, el lado religioso también hay que meterlo de por medio. Y es que aquí todos tienen que ganar. Todos. Esto es un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque cuando no se suma, se resta. En temas de discapacidad, si no suma, resta. Aquí no hay términos neutros, no. No, pañitos tibios. Sí. De verdad, doña Rebeca, muchísimas gracias por estar aquí en esta conversación esencial, porque realmente es una conversación esencial hablar de este tema. De verdad, gracias por estar aquí, por el rato. A mi amigo Jonathan por estar aquí también. Y a mi amigo también Jonathan por el espacio, por este lugar maravilloso. Gracias. Un mensaje. Gracias, Jonathan. Que sea con mucha bendición. Vieras qué feliz que me hace, recibir su bendición, recibir su visita el día de hoy. Gracias. Y me encantó este lugar, es lindísimo. Gracias. Lindísimo. Yo no había conocido la palabra coworking y son espacios donde las personas pueden venir acá, trabajar en sus oficinas como si fueran privadas. La palabra clave es flexibilidad. Flexibilidad, correcto. Sí, digamos, el esquema o el paradigma tradicional es la oficina pagada mensualmente, pero a la larga usted ocupa 2 horas el martes. Sí. O a la larga usted ocupa nada más 4 horas por semana una reunión de 8 personas. Y para eso estamos. Sí, inclusive alguien que tenga por ahí un call center o lo que sea y quiera contratar personas con alguna discapacidad o puede traerlos aquí, y aquí es un lugar súper seguro, aquí van a estar súper seguros. Ahí está. Sí, y la próxima vez me va a tener que venir 1 hora antes, porque yo tengo un problema de dismapia, yo no me ubico con las direcciones en el espacio, sí, correcto. Dismapia, eso yo aprendí hoy, hay una palabra nueva. Para que aprendamos todos entonces. Se pueden pensar que leer el Waze ya te imaginas, ¿verdad? Ajá. San Francisco de Heredia, costado sur de Oxígeno. Bienvenido, Sí. Siempre. Muchas gracias, muchas bendiciones. Gracias y nos vemos la próxima conversación esencial. Luego. Felicidades, mamá. Gracias, mi Un manto di stelle, Roma bella mia pare, solitario il mio cor disilluso d'amor vuoi in ombra cantar. Una muta fontana en un balcone lassù, chitarra romana accompagna